Hemos oído que el huevo es alto de proteína, igual que las legumbres, las nueces y la carne. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve una proteína? ¿Lo ha pensado? Este es el tipo de preguntas que le roban el sueño a algunos. Pero además de la insaciable curiosidad humana, ¿qué nos importa? Las proteínas son grandes moléculas y probablemente las más abundantes entre los organismos vivos. Son tan importantes que se consideran como los ladrillos que componen la vida. En las células de su cuerpo, de su perro, de las plantas que olvidó regar esta semana otra vez, de los hongos en los limones endurecidos en su cocina, de las bacterias que habitan alrededor, sobre y dentro de usted. Todas esas células están en buena parte compuestas de proteína. Incluso en los virus están presentes y suelen ser un componente muy importante porque protegen su información genética. Echar a todas las proteínas en el mismo talego es engañoso, porque su diversidad de funciones y estructuras es verdaderamente increíble. Hacen de todo. Tienen que ver tanto con la luz que producen las luciérnagas y las famosas algas bioluminiscentes, como con la capacidad de nuestros ojos de verlas. Transportan el oxígeno en nuestra sangre y en nuestros músculos y digieren lo que comemos, o a veces no, y nos inflamos como balones. Incluso le dan la estructura a los huesos, a la piel, a los cuernos de los animales y las uñas, al cabello. Muchas especies compartimos proteínas. De hecho, me resulta absurdo pensar que el rinoceronte negro está cerca de la extinción por el interés por sus cuernos. En algunas partes del mundo se cree que un polvo derivado de su cuerno tiene propiedades afrodisíacas y medicinales, pero químicamente hablando, ese polvo es muy similar al que se extraería de las pezuñas de un caballo o de nuestras propias uñas. En fin, sigamos con las macromoléculas. Las instrucciones genéticas están contenidas en las células, frecuentemente en forma de ADN. Este ADN es traducido a proteínas. Curiosamente, las encargadas de leer el ADN y ensamblar las proteínas codificadas allí son, sí, más proteínas. Ese ensamble consiste en pegar pequeñas partecitas, llamadas aminoácidos, hasta construir la proteína. Son como las piezas de un Lego que, dependiendo de cómo se organicen, le dan una forma en 3 dimensiones. Bueno, como fichas de Lego elásticas y magnéticas. En la naturaleza hay cientos de aminoácidos, pero solo cerca de 20 son necesarios para construir las proteínas de todo nuestro cuerpo y de otros organismos, los famosos aminoácidos esenciales. Pero deducir la forma de una proteína sabiendo únicamente los aminoácidos que la componen es tremendamente difícil, dado que se pueden plegar en un sinfín de configuraciones diferentes. Para seguir con la analogía, usted puede construir cosas muy distintas con un mismo juego de ladrillitos. Como sea, esta estructura tridimensional es de gran importancia para determinar la función de la proteína, pues de eso depende con qué otras moléculas puede interactuar. Esa parte es clave. Consideren la enfermedad del Alzheimer, que es conocida como una proteopatía, o una enfermedad causada por el mal plegamiento de una proteína que termina acumulándose en el cerebro. O recuerden el virus del COVID. La estructura de su proteína de espiga le permite relacionarse con otra proteína en nuestras células para infectarlas. Algo así como una llave que encaja en una cerradura. Pero ¿cómo saber la forma de la llave o de la cerradura? Hay técnicas como la cristalografía de rayos X, la microscopía electrónica a muy bajas temperaturas y la resonancia magnética nuclear que ayudan a comprender esa estructura. Todas esas técnicas con nombres largos son ingeniosísimas y parecen sacadas de la ciencia ficción. Solo un ejemplo. En la cristalografía de rayos X, las proteínas se cristalizan y luego se les disparan rayos X para ver cómo se difractan. El análisis de esos patrones de difracción nos permite entender cómo se organizan los átomos en la proteína y así determinar su forma. Difícil, ¿no? Este tipo de métodos resultan ser demasiado dispendiosos y costosos en recursos y tiempo. Pero todo cambió hace unos años en la CASP. En español quiere decir Evaluación Crítica de Técnicas para la Predicción de la Estructura de Proteínas. Es una competencia mundial que se hace cada 2 años y la gana un grupo de investigación, el que logre predecir de la manera más precisa la estructura tridimensional de una proteína. Y claro, a la vez permite calibrar el estado del arte en este tipo de investigación. En breve funciona así. A los participantes se les entrega una secuencia de aminoácidos de ciertas proteínas para que construyan un modelo tridimensional de cada una. De estas ya se conoce su estructura porque previamente fueron obtenidas a través de técnicas como la cristalografía y otras que mencionamos antes. O sea que ya se conoce la estructura, solo que no se ha divulgado hasta el día de la competencia. Después se comparan los resultados de la predicción de los modelos de cada participante con los resultados experimentales y así se puede saber qué equipo ha sido más preciso en su predicción. Y durante la edición número 13, la del 2018, ganó un proyecto llamado AlphaFold, un programa de inteligencia artificial que pertenece a DeepMind, una empresa de Google. En el 2020, DeepMind desarrolló AlphaFold 2 y también ganó la CASP de ese año. AlphaFold fue capaz de predecir con una muy buena exactitud la forma en que la cadena de aminoácidos se pliega para darle estructura a la proteína.
El algoritmo se entrenó con bases de datos de proteínas cuyas estructuras tridimensionales ya se habían resuelto a lo largo del tiempo. A partir de estos datos, el modelo aprende patrones y reglas sobre cómo las secuencias de aminoácidos se traducen en estructuras tridimensionales específicas. Luego, al presentarle a AlphaFold una nueva secuencia de aminoácidos de una proteína desconocida, puede predecir con alta precisión cómo sería su estructura tridimensional. Este es un ejemplo de aprendizaje de máquinas o machine learning, un tipo de inteligencia artificial que les permite a los computadores aprender de cantidades inmensas de información sin necesidad de programarlas caso a caso. Si quiere más detalles del aprendizaje de máquinas, no deje de escuchar el episodio 27 de este podcast. El enlace está en la descripción de este episodio. Pero bueno, ¿y a qué viene todo esto? No es poco decir que puede ser la puerta de entrada para mucho de lo que nos imaginamos como medicina del futuro. Entender enfermedades a fondo, diseñar medicamentos y vacunas, las posibilidades son enormes. Actualmente, AlphaFold ha predicho la estructura de más de 200 millones de proteínas que además son de libre acceso. Pueden encontrarlas en su base de datos y usarlas para sus estudios e investigaciones. Y aunque la estructura es una predicción, como les decíamos, no una medición, tiene un muy alto grado de confianza. Entonces, si uno decide estudiar una nueva proteína, ya no hay que invertir de 3 a 5 años para dar con su estructura entre cristales y rayos X. Además, esta herramienta ha inspirado a desarrollar programas que no solo predicen estructuras con base en una secuencia de aminoácidos, sino que hacen el trabajo en reversa. Diseñan proteínas y luego saben cuál sería la secuencia y estructura de los aminoácidos que la componen. Esta herramienta posibilita crear proteínas que tengan un uso práctico específico. Su utilidad se extendería mucho más allá de la medicina. También en la industria y la conservación serían tremendamente beneficiosos. Pero AlphaFold es solo una parte del mundo de la inteligencia artificial aplicada a la medicina y a la química. ¿Qué otras aplicaciones hay? En este episodio hablaremos de algunas, en particular en relación con el tratamiento de enfermedades y el diseño de medicamentos. Esta es la quinta entrega de una serie de podcasts sobre tecnología, respaldada por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Yo soy Ignacio Galán y esto es Shots de Ciencia. Efraín Rincón les cuenta más. Nosotros, por ejemplo, nos duele la cabeza, nos tomamos un ibuprofeno o un paracetamol o un acetaminofén, una aspirina o cualquier fármaco indicado para eso. Y más o menos a las 6, 8 horas, inclusive menos tiempo, empiezo a sentir que ese dolor empieza a disminuir. Esta es la voz de David Ramírez, un químico colombiano que lidera el Laboratorio de Biofísica Computacional, Bioinformática y Diseño de Fármacos en la Universidad de Concepción, en Chile. Hablamos con Ramírez para entender cómo funciona el diseño de medicamentos moderno. Pero para eso es importante entender el papel protagónico de las proteínas, así que sigamos con el dolor de cabeza. Entonces nos tomamos la pastillita, pasa por nuestro tracto digestivo, ¿cierto? Llega al estómago, ahí como que se disuelve, pasa al intestino delgado, se absorbe, llega a la sangre y cuando llega a la sangre se distribuye por todo el cuerpo. Llega a la cabeza, Pero llega también al tobillo, a la mano. a la rodilla. La molécula activa de la aspirina o el ácido acetilsalicílico llega a todo el cuerpo, pero en la cabeza, que es donde más necesitamos la acción del medicamento, se encuentra con unas proteínas o enzimas que están en las células, las ciclooxigenasas. Ellas, en particular, producen sustancias asociadas con el dolor, las prostaglandinas. Ahí interactúan y la aspirina frena la actividad de la ciclooxigenasa. Más o menos le dice como: oiga, bájele que el dolor está serio, suficiente prostaglandina. Entonces, esa unión de la aspirina, que es una molécula chiquita, con esa proteína, que es una macromolécula grandota, es una unión que no es nada sencilla. ¿Por qué digo sencillo? Porque no cualquier molécula va a tocar esa proteína específica. Por eso el diseño de una molécula súper específica y que potencialmente será el compuesto activo de un fármaco. Para que llegue a ese target terapéutico, a ese blanco terapéutico puntual. Y no llega a cualquier otra proteína que está en el hígado, en el ojo, en el, no sé, en el oído. Y son los mismos átomos que interaccionan entre sí, los átomos de la proteína con los átomos del fármaco o del medicamento. Si esa interacción atómica es fuerte, hay buena afinidad entre la molécula y la proteína blanco o target. Si es débil, la afinidad es menor. De eso se trata el diseño de fármacos. De comprender con quién interacciona el fármaco, cómo interacciona, con qué átomos y buscar que esa interacción sea un poco más fuerte. Una buena forma de verlo es como si esto fuera una aplicación de citas. Se llamaría quizás ProteTinder, ¿no? Bueno, perdón.
Si quisiéramos incrementar la atracción entre dos personas, habría que mejorar o hacer más compatibles sus perfiles, ¿no? Se supone que si a ambos les gusta el mismo tipo de música, de comida o películas, bueno, y claro, otras características menos superficiales como la ideología política, hay mayor probabilidad de que la relación sea estable y duradera. En el caso de los medicamentos, lo que se busca es potenciar la afinidad de la molécula con la proteína. Ramírez haría el trabajo de esta aplicación. Como no podemos cambiar la proteína, podemos cambiar el fármaco, porque la proteína ya está dentro de nosotros, ¿cierto? Pero el fármaco lo hacemos en un laboratorio y lo diseñamos. Y por medio de un computador, usando inteligencia artificial, ahora se hace mucho. Hay métodos clásicos, se hace de todo, la verdad, pero por medio de un computador nosotros calculamos y hacemos predicciones, porque al final de cuentas para eso es la inteligencia artificial y estos métodos para que ayude a la toma de decisiones, ¿no? Los resultados que arrojan estos modelos no son un simple sirve o no sirve, no, más bien arrojan una predicción. Dependiendo de ella, una molécula será más o menos afín a una proteína. Precisamente, uno de los grandes enfoques del laboratorio de David Ramírez es el diseño de medicamentos orientados a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En las últimas décadas se ha producido una buena cantidad de investigación sobre proteínas relacionadas con esta enfermedad, y una parte considerable se ha almacenado en bases de datos. A estas accede Ramírez y su equipo, quienes procesan esta información e identifican nuevas proteínas de interés que puedan servir de potenciales blancos. La segunda etapa es conocer estructuralmente el blanco terapéutico y diseñar moléculas para ver si podemos aumentar o no la afinidad de esas moléculas frente a ese blanco terapéutico. Y para eso usamos inteligencia artificial. Supongan que se encuentran unas 2000 moléculas con reportes experimentales de que son afines a la proteína de interés y unas 1500 que han reportado que no son afines. Con esta información entrenan un modelo de aprendizaje de máquinas con las características de las moléculas para que sepa reconocer cuáles son activas y cuáles no, basado en probabilidades. Entonces le podemos poner una molécula nueva que diseñamos nosotros acá y el modelo nos va a decir la probabilidad de que esa molécula sea activa es de, no sé, 56%. No nos sirve, ¿cierto? 56% es como lanzar una moneda al aire. Entonces, pues no. Pero nosotros no diseñamos una, sino diseñamos cientos de moléculas, pues ponemos en lote todas ellas, las clasificamos y algunas de ellas van a salir con probabilidades del 80, 85, 90%. Esas son las que pasan a las siguientes etapas. Las predicciones que hacen estos modelos de inteligencia artificial les permiten tomar decisiones pensando en optimizar recursos como el tiempo o la plata. Si tiene un alto porcentaje de probabilidad, pues me le voy, ¿cierto? Me voy hacia allá. Pero si no, entonces busco y diseño nuevas moléculas que potencialmente tengan mayor afinidad. Y hacia allá básicamente se mueve la investigación en esto de la enfermedad de Alzheimer. Y una vez se han validado las moléculas candidatas, van al laboratorio para sintetizarlas. Un proceso que puede durar entre 1 mes y 2 años. Pero bueno, trabajamos con otras personas, otros colegas, expertos en síntesis química y hacemos la síntesis. Y después vamos al laboratorio de biología y hacemos la prueba si efectivamente lo que hicimos la predicción, eso no es. Es decir, si la molécula que se sintetizó es activa o no. Y después de eso, si sí, pasamos a un modelo animal en ratón y si sí, vamos escalando hasta patentar. Hacia allá, hasta ahí llega nuestra función, buscar patentar esas moléculas. La palabra proteína que te propongo, me gustaría derivarla de proteos, porque parece ser la sustancia primitiva o principal de la nutrición animal que las plantas preparan para los herbívoros y que estos suministran luego a los carnívoros. Esta era la correspondencia en 1838 entre dos químicos, el sueco Jöns Jacob Berzelius y el holandés Gerardo Johannes Mulder. En ese entonces, Mulder estudiaba la composición y propiedades de lo que hoy conocemos como proteínas. Probablemente no imaginaba hasta dónde llegaríamos intentando entender en detalle esos compuestos que él estudiaba hace casi 200 años. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, Efraín, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Sí me escuchas bien? Sí, ¿tú a mí me escuchas bien? Ella es la ingeniera biomédica Paola Ruiz. Ay, qué pena contigo. Está con Molly, su perrita, a quien seguro van a escuchar de vez en cuando. Bueno, hoy en día un problema de salud pública muy grande y muy importante es que estamos empezando a tener bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que tenemos. Eso porque pasa por muchas razones, el mal uso de los antibióticos, no hacer tratamientos completos, me mejoro de salud y ya no me lo tomo, o me da una gripa y me tomo un antibiótico cuando de verdad no lo necesitaba. ¿Les suena familiar? Según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, en el 2019 murieron más de 1 millón de personas en todo el mundo por la resistencia antimicrobiana. Otra cuña, si quieren saber más de esta problemática, no dejen de escuchar nuestro episodio número 10,
El enlace en la descripción. Y el otro problema que va asociado a eso es que las grandes farmacéuticas no están trabajando tanto en generar antibióticos nuevos. ¿Por qué? Porque se genera resistencia muy fácil. Entonces tú inviertes mucho tiempo, inviertes mucho dinero para que al final no logras como esa inversión que tú pusiste. Resultaría un antibiótico que sale al mercado y al poco tiempo deja de servir porque las bacterias desarrollan resistencia. Entonces, ¿qué hacer? Los péptidos son una excelente alternativa a los antibióticos porque ellos tienen muchos mecanismos de acción en un solo péptido y eso hace que la resistencia sea más difícil. Pero encontrar péptidos antimicrobianos no es tan fácil. Péptidos. Son proteínas, pero más pequeñas. Hagamos de cuenta como pedazos de proteína más chiquitos. Generalmente los péptidos, a diferencia de las proteínas, ellos no se pliegan en estructuras tan complejas como una proteína, sino que son un poco más lineales. Los péptidos son otra herramienta molecular. Mientras una proteína está conformada por hasta 2000 aminoácidos, ellos por entre 2 y 50. Por ejemplo, hay péptidos que penetran la membrana de una bacteria y la rompen, o hay otros que interfieren con la síntesis de otras proteínas. La inteligencia artificial sería crucial en este campo por la velocidad con la que se puede procesar información y así encontrar nuevos posibles péptidos. Yo he trabajado con genoma de coli, por ejemplo, y uno coge el genoma de coli computacionalmente y lo quiebras en muchos pedacitos y luego entrenas un sistema con datos que ya existen que aprende a reconocer péptidos antimicrobianos y de 420.000 péptidos que tenías, eliges 10 que el sistema dice que son antimicrobianos. Y luego tú llevas esos 10 al laboratorio. Eso hace que el campo de búsqueda se reduzca un montón. Escherichia coli o E. coli, la bacteria de la que habla Ruiz, es uno de los organismos mejor conocidos del planeta. Así como en animales usamos ratones de laboratorio, E. coli sería un equivalente de bacteria de laboratorio. Aunque bueno, el paralelo no es perfecto porque estos roedores no representan una amenaza fuera de los laboratorios y en cambio E. coli causa millones de infecciones en el mundo todos los años. Normalmente, en ausencia de una herramienta de inteligencia artificial, habría que probar todos los péptidos para seleccionar los más viables. Esto lo convierte en un proceso más largo y dispendioso. Entonces, si hacemos toda esa primera parte en inteligencia artificial, estamos reduciendo mucho, por ejemplo, los tiempos de búsqueda y tomamos aquellos candidatos que van a tener la mayor probabilidad de funcionar y luego esos son los que yo pruebo. Existen bases de datos que tienen información de estructuras de péptidos con y sin actividad antimicrobiana. La gracia es escoger estos datos para enseñarle al algoritmo a distinguir entre los que sí tienen actividad y los que no. Lo que buscas es que él te aprenda a predecir si tiene o no tiene actividad y al final él te da una probabilidad. Y cómo va funcionando eso es, él empieza su entrenamiento, se va equivocando, tú le vas diciendo, no, mira, esto no es, entonces él devuelve y cambia la salida hasta que él aprende cuáles sí y cuáles no. Pero eso es basado en datos reales. Y luego cuando él llega un péptido nuevo, él coge ese péptido nuevo, lo evalúa, dice, esto tiene una probabilidad del 80% de sí. Sí, pero entonces igual hay un 20% que no. Por eso es que todo siempre lo llevamos al laboratorio y lo probamos en laboratorio. Incluso ya no es necesario programar uno de estos modelos. Existen servidores de inteligencia artificial que ya han sido diseñados previamente, donde usted podría probar si los péptidos son activos o no. Aquí David Ramírez. Tu péptido tiene propiedades hemolíticas. Hemolíticas es que toma tus células de la sangre y las rompe y las mata. Eso es malo, no queremos que eso pase. Entonces tú lo pones ahí y te dice tu péptido no tiene propiedades hemolíticas, o sea, de una vez en el computador va pasando a diferentes etapas para después ir a la síntesis. Y ahí sirve mucho la inteligencia artificial. Hay que dejar claro que la inteligencia artificial no se salta el proceso experimental. Eso sí, ayuda a reducir el número de candidatos para evaluar en el laboratorio. Así se disminuye el tiempo y los recursos que hay que invertir en el primer paso para descubrir y diseñar fármacos. Lo que hace David Ramírez en su laboratorio, o lo que ha investigado Paola Ruiz, es solo una de las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina. No solo para el trabajo con moléculas y proteínas en el diseño de medicamentos, también durante los ensayos clínicos las herramientas de IA son bastante útiles. Esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID. Para optimizar los recursos en el ensayo clínico de las vacunas, una alianza entre Johnson & Johnson y el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló un modelo de aprendizaje de máquinas que permitió determinar dónde es probable que aumenten los casos de COVID-19. Entonces eso permitía que ellos miraban dónde va a ser el próximo pico y en ese lugar que van a haber muchos pacientes necesitando pues lo que nosotros estamos desarrollando, podemos ir a probar. Entonces nosotros llegamos, lo probamos, llega el outbreak y podemos evaluar entonces cómo le fue a los pacientes que ya vacunamos. Esta herramienta ayudó a que los ensayos se hicieran más rápido y a ser estratégicos con la selección de los lugares para poner sus dosis a prueba. Y lo innovador de este modelo es que incluyeron diversas variables. Entonces, por probabilidad, ellos miraban cómo había venido, pues como en ese país la pandemia, cuáles eran las regulaciones que estaba haciendo el gobierno en ese país, que también la gente estaba acatando esas regulaciones y con eso predecían cuáles eran los países que van a tener los próximos puntos de
de mayores outbreaks de la infección por COVID. Ruiz considera que mientras existan grandes cantidades de datos e información en un área, la inteligencia artificial será una herramienta muy importante. Desde el diagnóstico, en histopatología, en evaluaciones genéticas, en epigenética, desarrollo de fármacos, que pues es lo que yo más he trabajado y lo que más conozco, en sistemas de alertas en cirugía. Antes de terminar la entrevista con ella y Ramírez, les pregunté por sus reflexiones. La recepción social de la inteligencia artificial va desde la ingenuidad hasta el terror. ¿Qué piensan ellos? Esto es lo que me contaron. Existe en todas las áreas, va a llegar la inteligencia artificial y nos va a reemplazar. No, para nada. La inteligencia artificial es una herramienta más. Así como en algún momento no teníamos radiografía, luego tuvimos radiografía y fue un instrumento excelente para los radiólogos, pues ahora la inteligencia artificial viene como una tecnología más que tenemos que abrazar, que tenemos que aprender a usar y no tenerle miedo. Es saber que ella está aquí para ayudarnos a potenciar la capacidad humana. Conocer muy bien las herramientas que uno usa, sobre todo en este mundo del data science e inteligencia artificial, pero también conocer las limitaciones que tienen. O sea, uno cree que por usar un software y dar clic, 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 va a tomar café y vuelve. Hay un resultado, hay un número, pero ese puede que no tenga ningún sentido. Entonces hay gente que todavía no interioriza mucho eso. Y son herramientas muy, muy potentes si se usan bien. Siempre vamos a tener que probar, como te decía, esto es probabilístico, hay una probabilidad de error así sea un sistema súper seguro de lo que está haciendo y debemos evaluarlo, siempre debemos mirarlo a los ojos de, bueno, la inteligencia artificial me está diciendo esto biológicamente, ¿qué sentido tiene? Si me está diciendo, mira, esta proteína es un target muy bueno para que puedas tratar el Alzheimer, por ejemplo, pues yo tengo que mirar qué sentido biológico tiene eso, si esa proteína pasa por rutas que tienen que ver con la enfermedad y no mirarlo a la luz de la inteligencia artificial me dijo esto, listo, esto es y ya. No, hay que evaluarlo, hay que verificarlo, pero ella sí nos ayuda a reducir el campo de búsqueda y hace que podamos traer mejores tratamientos a los pacientes mucho más rápido. Y esa es la gran promesa. Les invitamos a que ustedes también nos ayuden a enriquecer esta conversación, a que nos cuenten y pregunten sobre la inteligencia artificial aplicada a distintas áreas. Nos encuentran como @shotsdeciencia en todas las redes sociales. Agradecimientos especiales a David Ramírez y a Paola Ruiz por su tiempo y disposición. Fue un placer conversar con ellos. Este episodio del podcast de Shots de Ciencia fue patrocinado por Henson, una compañía colombiana de tecnología. Yo soy Efraín Rincón. Hasta la próxima.